Bienvenidos sean a la tercera parte del iceberg definitivo y más completo de los mundiales de fútbol. Recuerda ver la primera y segunda parte si aún no las has visto. También te recuerdo que tenemos las membresías del canal a un buen precio para que tengas beneficios únicos. Sin más que decir, podemos comenzar con el nivel 5. En el Mundial de 2006, Francia e Italia llegarían a una final, partido que se definiría por penales y quedaría como ganador a los italianos por cuarta vez en la historia. Sin embargo, una de las cosas que más recordamos de aquel partido fue el conocido cabezazo del francés Zidane al italiano Materazzi, lo cual acabó con la obvia expulsión de Zidane. Todos presenciamos cómo Materazzi le dijo algo a Zidane, pero obviamente no supimos en ese momento qué fue lo que le dijo para llegar a tal punto de darle un cabezazo. Años después, el mismo Materazzi fue quien reveló qué fue lo que le dijo a Zidane en ese partido. Él dijo lo siguiente: tuvimos contacto en el área, él marcó el gol de Francia en la primera parte y el seleccionador me pidió que le marcara. Después del primer choque yo le pedí disculpas y él reaccionó mal. En el tercer choque le fruncí el ceño y él me dijo: te daré mi camiseta más tarde, y le respondí que prefería a su hermana antes que su camiseta. La batalla de Santiago se refiere al partido entre Chile e Italia de 1962 y es recordado como uno de los partidos más violentos de los mundiales, debido a la rivalidad de ambos países. Esto comenzó cuando un periódico italiano hizo comentarios muy negativos hacia Chile, básicamente faltando el respeto a todo el país. Recordemos que aquel mundial sería en Chile. Obviamente, todos pueden dar su opinión, pero este periódico se pasó de la raya. Por ese motivo, los jugadores de Chile estaban siendo algo bruscos y más de una vez el partido se detuvo. A su vez, los hinchas también estaban furiosos, silbando la selección italiana en tono de burla, y Chile terminaría ganando aquel partido, mientras que Italia quedó eliminada en fase de grupos. El bidón de Branco es una polémica del partido entre Argentina y Brasil de 1990. Era el Mundial de Italia, ambas selecciones tendrían un enfrentamiento por los octavos de final de la Copa del Mundo. Se dice que en un día antes del partido, uno de los jugadores de la selección argentina, al ver que el partido contra Brasil sería demasiado complicado, hicieron lo que hasta hoy sería considerado una de las jugadas más sucias de los mundiales. Echaron una sustancia prohibida a una botella que tenía el logo de Gatorade, y ya en medio del partido contra Brasil, los jugadores por un momento se detuvieron, y es ahí cuando uno de los jugadores argentinos aprovecha en darle aquella botella de Gatorade a un jugador brasileño, en este caso sería al tal Branco. Tras esto, el jugador Branco estuvo más apagado en el segundo tiempo, ya que se sentía como si estuviera dormido. Parece que el karma le regresó a Argentina, ya que llegaron a la final nuevamente contra Alemania, pero la historia no fue la misma. En el Mundial de 2010, la selección de Corea del Norte volvió a un mundial después de 44 años. Creo que todos conocemos cómo es Corea del Norte, un país cerrado y los coreanos no suelen salir de ahí. Por eso fue curioso ver a hinchas de Corea del Norte apoyando a su selección en aquel mundial, llegando a la conclusión que aquella hinchada no eran coreanos, sino actores chinos quienes habían sido contratados para hacerse pasar por coreanos y así alentar a la selección, algo muy curioso. A su vez, la participación de Corea fue un desastre, ya que perdieron 3-0 contra Costa de Marfil, 2-1 contra Brasil y por último 7-0 contra Portugal. Seguimos con Corea del Norte.
esta vez sobre el Mundial de 2014 y cómo un país entero cayó en el engaño de que su selección había ganado la Copa del Mundo. En primer lugar, Corea del Norte no fue al Mundial de 2014, sin embargo, hicieron creer a todo el país que su selección sí había clasificado a ese Mundial. Y no solo eso, sino que también habían ganado el Mundial de Brasil 2014. Así es, por más loco que suene, hicieron una parodia haciéndola pasar por una noticia real en la que una presentadora da un repaso de los supuestos partidos que tuvo Corea del Norte en aquel mundial, ganando grandes equipos como por ejemplo Portugal, Alemania, Japón o Brasil. Un video que claramente se nota que está editado. Aún así, los pobres norcoreanos son capaces de creer en todo lo que su gobierno les enseña. El doping de Maradona es una polémica que sucedió en el Mundial del año 1994. El control que le hicieron a Maradona en aquel Mundial dio positivo por 5 sustancias con efectos estimulantes, por lo que el jugador fue castigado 15 meses sin la posibilidad de jugar algún partido. El jugador declaró: "Me cortaron las piernas". Un caso muy triste para Argentina, quien pasaría la fase de grupos, pero quedaría eliminada en octavos contra Rumania. Con todo esto, la selección había sufrido un golpe duro, y más aún jugando sin su mejor jugador del equipo. Todo se trataría de una mafia. Más de una vez, Maradona afirmó que todo estaba planeado y que él nunca tomó esas sustancias. Es ridículo pensar que ellas ayudarían en su rendimiento. Luis Monti es el único jugador en la historia de los mundiales quien jugó 2 finales del mundo, pero con equipos distintos. Monti es un argentino que nació en 1901 y debido a su gran desempeño en diferentes clubes fue convocado para jugar con la selección argentina, siendo uno de los jugadores más importantes del equipo. En el 30, Argentina junto a Monti llegarían a la final contra Uruguay, y ya sabemos que Uruguay terminó llevándose la primera copa de la historia de los mundiales. Años después, el jugador se fue a Italia y debido a su gran desempeño en un equipo, también fue convocado para jugar con la selección italiana, donde de igual manera volvería a jugar otra final del mundo, esta vez saliendo como campeón. Sin embargo, el jugador no lo pasó muy bien jugando la final en ambos equipos, ya que él comentó que en el 30 lo amenazaron de lo peor si ganaba, mientras que en el 34 lo amenazaron si perdía. Felizmente, el jugador vivió tranquilo hasta sus 82 años de edad. Al principio del video ya comentamos cómo la Copa Jules Rimet había sido robada, pero que tiempo más tarde, por fortuna, fue recuperada por el perro Pickles. Sin embargo, hubo una segunda vez en que esta copa fue robada. La historia es la siguiente. En aquellos años, al igual como lo es ahora, se entrega una réplica de la copa al país que haya salido campeón del mundo, y no sería hasta que un país ganara 3 veces el mundial para darle la copa original y que se queden con ella. En este caso, sabemos que Brasil ganó por tercera vez la copa en el 70, por lo que se quedarían con la Copa Jules Rimet para siempre, y fue llevada a Río de Janeiro. Años después, en el 83, la Copa del Mundo de Brasil había sido robada. Los culpables habían sido 2 brasileños, quienes entregaron la copa a un argentino conocido por fundir y vender oro robado. Tiempo después, él terminó siendo atrapado y efectivamente, él era culpable, ya que su sonrisa lo delató. Nunca más se volvió a recuperar esta copa, posiblemente haya sido fundida y al final se mandó a hacer una réplica. La conspiración del 58 es el mundial celebrado en Suiza, siendo el único mundial en la historia en el que un país americano ganó la copa en suelo europeo.
en este caso fue Brasil. En el año 2002 se sacó un documental en el país sueco, en el que se menciona que el Mundial del 58 no fue real y que no se dio en Suecia, siendo esta una gran revelación. Todo sería parte de un experimento para ver la efectividad de la propaganda televisada. El documental partía de la base de que Suecia en el 58 no disponía las condiciones económicas y de infraestructura para acoger un evento de este tipo. A su vez, el documental contó con entrevistas a muchos jugadores, periodistas, psicólogos, etc., llegando a la conclusión de que todo el mundial tan solo fue un montaje. Sin duda, este es uno de los mayores misterios de los mundiales. Brasil vs Uruguay de 1950, la final de la Copa del Mundo. Sabemos que este mundial lo ganó Uruguay 2-1, en un partido en el que Brasil era favorita para ganar la Copa del Mundo, era su casa, y todos creían que así sería. Incluso el aquel entonces presidente de la FIFA, Jules Rimet, quien se encontraba viendo el partido, estaba muy confiado con que Brasil ganaría la Copa del Mundo, por lo que tenía preparado una ceremonia para coronar a Brasil. Por lo visto, Jules Rimet subestimó mucho a los uruguayos, quienes terminaron cerrando muchas bocas. Brasil venía de golear a España y Suecia, y antes del Mundial ya había vencido a Uruguay 3-2, pero en el partido más importante, las cosas no salieron como esperaban. Jules Rimet había preparado un discurso en portugués, cosa que no les pidió de nada, debido a la victoria uruguaya. Finalmente, Jules Rimet entregó la Copa del Mundo al capitán de Uruguay. En los vestidores, te doy una reflexión, nunca te confíes. Moacir Barbosa es el principal protagonista del conocido Maracanazo, debido a que él fue el arquero de Brasil en aquella final y se llevó la peor parte de la derrota. Sabemos que Brasil actualmente posee 5 Copas del Mundo, o más bien 5 victorias, y es el equipo que más veces ha ganado un mundial, por encima de potencias como Italia y Alemania. Sin embargo, por más que pasen los años, el Maracanazo es un capítulo muy complicado de olvidar, siendo la derrota más triste en la historia de Brasil, y Barbosa durante todos estos años, hasta sus últimos días, fue señalado como el principal culpable de la derrota de su selección. En aquel entonces los arqueros no eran tan respetados como lo son ahora. Si el jugador del equipo contrario metía un gol, siempre la culpa sería del arquero y nadie más, cosa que con el tiempo ha ido cambiando. Llegué a tocarla y creí que la había desviado al tiro de esquina, pero escuché el silencio del estadio y me tuve que armar de valor para mirar atrás. Cuando me di cuenta de que la pelota estaba dentro del arco, un frío paralizante recorrió todo mi cuerpo y sentí de inmediato la mirada de todo el estadio sobre mí. Barbosa años después quiso visitar a la selección que se preparaba para la Copa del 94, pero no pudo porque no lo dejaron entrar. Ese hombre trae la mala suerte, dijeron. Sin duda, una de las historias más tristes de ese deporte. Ratín en el 66 es una polémica que sucedió en el partido entre Argentina e Inglaterra de ese año. Eran los cuartos de final y ambos equipos se enfrentaban. En el minuto 35, el argentino Ratín fue expulsado del partido por pedir un traductor para comunicarse con el árbitro alemán. Tras esto, el jugador se sentó en la alfombra roja de la reina Isabel II, lo cual fue interpretado como una provocación. Por este motivo, este partido es tan recordado debido a esta gran polémica. Finalmente, Inglaterra ganaría 1-0. Recordemos que este mundial era en su casa, y a su vez, Inglaterra ganó este mundial con aquel gol fantasma.
La pesadilla de Zaire cuenta la oscura historia que tuvieron que vivir los jugadores de este país africano en la Copa del 74. Zaire llegaba ilusionada a la Copa del Mundo tras ganar a Marruecos por 3-0. En aquel entonces el militar Mobutu Sese Seko se hizo con la presidencia del país e invirtió mucho dinero en este deporte debido a que ayudaba mucho al incremento de su popularidad. Después de años de trabajo, su llegada al mundial era prueba de que su esfuerzo había dado frutos. Armó un gran equipo con grandes jugadores. A su vez, el dictador prometió que si los jugadores hacían un buen papel en el mundial, recibirían un gran premio económico. Sin embargo, no corrieron con la mejor suerte. En su grupo les tocaría jugar contra Escocia, Brasil y Yugoslavia. En el partido contra Escocia perdieron 2-0 y los asesores del gobierno informaron que no pagarían el dinero acordado, por lo que los jugadores empezaron una huelga en secreto y no jugarían el siguiente partido. Aún así, terminaron jugando este partido, pero muy desmotivados, en este caso contra Yugoslavia, terminando con un 9-0 a favor de Yugoslavia. Furioso por la humillación, Mobutu amenazó al equipo y pronunció la siguiente frase: si pierden por más de 3 goles, no vuelven a casa. Y tocaba Brasil. Felizmente, vivieron para contarlo, pero ganando una mala reputación en su país. Ronaldo en la final de la Copa del Mundo de 1998. Nos remontamos al Mundial de Francia. La final era entre la poderosa Brasil, que estaba llena de estrellas, contra la Francia de Zidane. Sorpresivamente, Francia alzaría su primera Copa del Mundo, ganando a una Brasil que era favorita a ganar. El motivo es mucho más oscuro de lo que crees, y la culpa no es solo por la razón en la que estás pensando. Ronaldo, el que podríamos decir que fue el jugador más importante de aquel mundial, momentos antes de dar inicio a la final del mundo, sufrió de unas convulsiones dejándolo en un mal estado, y todos quienes presenciaron lo sucedido, o sea los jugadores, quedaron muy traumados psicológicamente. Pensaron que el jugador se había ido. Felizmente, sabemos que Ronaldo no terminó sufriendo algo mucho más grave que ponga en peligro su vida, pero sin embargo, su rendimiento en el partido definitivo no fue el mismo que en los partidos anteriores. Además, su equipo había sido testigo de tal espantoso susto. El resultado, un 3-0 a favor de Francia. La pregunta es, ¿qué pasó con Ronaldo? Él afirmó años después lo siguiente: lo único que puedo relacionar con una convulsión el día de la final de la Copa del Mundo es realmente este estrés, un estrés muy alto, bajo presión y sin ningún tipo de preparación. Andrés Escobar fue un jugador colombiano quien sufrió lo peor tras ser eliminado en el Mundial de 1994. La historia de este jugador es una de las peores historias de una Copa del Mundo. Colombia se enfrentaba a Estados Unidos en un partido muy importante que sí o sí Colombia debía ganar. Sin embargo, por error de Andrés Escobar, terminó favoreciendo a los estadounidenses, ya que metió un autogol, un grave error que terminó con la eliminación de Colombia de aquella cita mundialista con un 2-1. 10 días después se dio la lamentable noticia: el jugador había perdido la V, habían acabado con él por ser el principal responsable de la eliminación de Colombia. El jugador pagó muy caro por ese error. Sin duda, un capítulo muy oscuro para el fútbol colombiano. No es un misterio que el Mundial de Qatar es el mundial más polémico en la historia de ese deporte. Ya comentamos que Qatar, como sede de mundial, fue ganador debido a la compra de votos. A su vez, muchas de las leyes de ese país han generado mucha polémica en todo el mundo. Tal es el caso del trato a las mujeres o a la comunidad LGBT. Pero la mayor polémica del Mundial de Qatar
tiene relación con los grandes estadios que se han construido en los últimos años. Hasta 6.500 inmigrantes perdieron la V en las construcciones de los estadios de la siguiente cita mundialista, un secreto oscuro que este país intenta ocultar, pero que ha llegado a oídos de todo el mundo. Es un capítulo muy oscuro en la historia de ese deporte, cuando los jugadores estén jugando un partido, posiblemente debajo de ellos estén visando los restos de alguna persona. Era el Mundial de 1998 y se daría el encuentro entre Inglaterra y Túnez. No entraré mucho en detalle al ser un tema muy oscuro, pero todos aquí conocemos a Osama Bin Laden, responsable de varias catástrofes en el mundo, acabando con la V de muchas personas. Dos criminales tenían planeado acabar con todo el equipo de Inglaterra de una forma muy brutal en pleno partido contra Túnez. A su vez, también tenían planeado atacar a la selección de Estados Unidos en su hotel. Sin embargo, no se llevaron a cabo, pero si eso hubiera pasado, hubiese sido una de las mayores tragedias en un mundial. Alexandre Villaprén fue un jugador francés y capitán de la selección francesa en el Mundial de 1930, pero a su vez tiene un lado oscuro, pasando de ser un héroe a villano. Fue una gran promesa para el fútbol francés en aquel entonces y siendo una de las primeras estrellas de ese deporte, dedicándose a este como si fuera un trabajo, cosa que en ese momento era muy complicado de conseguir. A sus 25 años fue el capitán de la selección francesa, había sido una gran sorpresa en varios equipos de Francia, por lo que su capitanía a tan corta edad fue fruto de su gran trabajo. Sin embargo, tras tomar malas decisiones, no le invitarían al Mundial de 1934 y en 1940 se hizo amigo de un prisionero, quien lo invitaría a unirse a un grupo criminal al servicio de los Sí, desde entonces Alexandre ya no era el mismo, se volvió en uno de los mayores asesinos y quien más quitó la V a muchas personas. Todo esto a cambio de grandes sumas de dinero, y al final recibió su castigo. El régimen despótico de Benito Mussolini vio el evento deportivo como un elemento útil que robusteciera su régimen. Nos remontamos al Mundial de 1934. Las palabras de Mussolini hacia el entrenador italiano fueron las siguientes: "Usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar". Estas palabras tenían obvias intenciones. Italia se veía obligada a ganar la Copa del Mundo en su propia casa. Caso contrario, pasaría lo peor. En los partidos, los árbitros permitían que los italianos jugaran sucio, y a pesar de las quejas del equipo contrario, los árbitros no hacían caso y pasaban de ellos. Italia llegaría a la final en este caso contra Checoslovaquia, un partido que para su suerte terminarían ganando por 2-1. Los jugadores se habían salvado. La patada de la M se dio en el Mundial de 1962 en Chile. La Unión Soviética venía de ganar la Eurocopa de 1960, pero en un partido contra Yugoslavia sucedería lo peor. El jugador Eduard Dubinsky estaba muy ilusionado por su partido de apertura en el Mundial, pero lo que no sabía es que ese sería el último. En pleno partido, el jugador Mohamed Mujik dio una gran patada al jugador de la Unión Soviética, Eduard. El árbitro no había sido testigo de tal golpe, por lo que no cobró falta, pero fueron los mismos jugadores de su equipo quienes sacarían a Mohamed del campo de juego, mientras que Eduard fue atendido por los médicos. El Mundial había acabado para él. 13 meses después, el jugador volvió a los campos de juego tras recuperarse de su gran lesión, pero su nivel
no volvió a ser el mismo. Lamentablemente, aquella patada había dejado graves consecuencias en él, y con tan solo 34 años, dejó este mundo. Aquella patada le había arruinado la vida. Y bueno gente, eso sería todo por el video. Agradezco a todos los que llegaron hasta el final y vieron el video completo, y también a los que vieron las 3 partes. En pantalla estarán viendo todo el trabajo que hay detrás de este video, y la verdad me he pasado muy bien haciendo este iceberg de los mundiales desde 1930 hasta Qatar 2022. Creo que era importante hacer este video debido a que estamos en épocas de del mundial y pues tenía que hacer este grandioso video. También quiero recordarles, gente, que ya tenemos para que puedas unirte, para que puedas ser miembro. Ya lo he mencionado, los beneficios, así que simplemente cuando gustes puedes apoyar este humilde canal. Y sin más que decir, yo me despido. No olvides también dejar tu sugerencia. Y bueno, también agradecer a Tartatrio, la persona que me ha compartido el gameplay, que han visto de fondo en todo el video. Y nada, simplemente eso. Nos vemos hasta otro iceberg. Y sin más que decir, adiós. Hasta la próxima.